día de hoy quisiera dar continuación a dos mensajes que habíamos predicado empezando hace 3 semanas. Hace unas cuantas semanas hablamos de grandes desafíos y grandes promesas. Hablamos del llamado de Dios a la vida de Josué. Dios le dice a Josué después de que muere Moisés, le dice: tú vas a entregar la tierra al pueblo de Israel. Era un grande desafío. Y Dios le repite 3 veces: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, sé muy valiente. Después dice: esfuérzate y sé valiente, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Dios le concedió una misión desafiante, un gran desafío, pero le dio una promesa. Al igual que nosotros tenemos grandes responsabilidades, grandes desafíos, pero tenemos grandes promesas. La promesa que Dios le dio a Josué le dice: yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Tremenda promesa. Luego vimos grandes bendiciones, grandes responsabilidades. Josué 1 del 10 al 18. Era tiempo de tomar responsabilidad y de avanzar hacia la tierra prometida, pero el pueblo tenía que estar unido, tenían que obedecer, tenían que consagrarse y tenían que esforzarse. Una vez más, eran grandes bendiciones, pero tenían que cumplir con grandes responsabilidades. El día de hoy vamos a avanzar en el capítulo 3 de Josué y vamos a estar hablando sobre grandes obstáculos y grandes milagros. Ahora, yo le quisiera preguntar a usted el día de hoy, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande de su vida? ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande de su vida? Especialmente, obviamente, en su caminar cristiano, ¿verdad? Algunos pueden decir: el obstáculo más grande de mi vida fue cuando estaba enamorado de mi esposa y mi suegra se opuso. No, pero hablando de su caminar cristiano, el obstáculo más grande de su vida, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido ese obstáculo? Seguramente no fue el primero, hubieron otros obstáculos. Y le aseguro que ese gran obstáculo que usted logró vencerlo en el nombre del Señor no es el último. Van a venir más obstáculos. ¿Cuántos lo saben? Pero hoy quiero recordarles que ante grandes obstáculos hay grandes milagros. Porque recuerde que los obstáculos que Dios permite que lleguen a nuestras vidas no son para detenernos, son para que ejercitemos nuestra fe, son para que nosotros tomemos acción, para que crezcamos en el Señor. Amén. Gloria sea a Dios. La hermana María nos testificó el día viernes acerca de un obstáculo tremendo en su vida. Hace 3 años estaba en el hospital, los doctores no se responsabilizaban por ella, pensaban, le hicieron firmar un papel diciendo: si sales muerta aquí, sales muerta, no nos responsabilizamos. Ella tenía su hijo Kevin y le oró al Señor. Ella reconoció y dijo: Señor, yo he estado lejos, pero quiero acercarme. Y el Señor hizo un milagro en su vida, ¿verdad? Hubo un obstáculo, pero hubo un milagro. Y aquí está la hermana María el día de hoy cantando para el Señor, después de haber estado varios años, 2, 3 años con nosotros, ¿verdad? Asistiendo fielmente, gloria sea a Dios. Y ella no lo contó el viernes, pero yo lo sé que tenía un obstáculo tremendo en su vida. Ella trabajaba los fines de semana y en su corazón había llanto porque ella quería asistir a la iglesia. Y lo cierto es que por la pandemia se quedó sin trabajo y estaba desesperada. Y alguien le dice: llama a este teléfono y di que necesitas trabajo. Llama a ese sitio y ella dice, temblando, dice: yo necesito trabajo, pero no puedo trabajar los domingos. Y trabaja en restaurante. Por lo general, el dueño del restaurante le manda, en mi país dicen, a freír papas. Después, si no quieres trabajar los domingos, pues búscate otro trabajo, aquí te necesitamos los domingos y punto. Y sin embargo le dice: ven y trabaja y tienes libres tus domingos. Eso solo lo hace Dios, ¿sabe? Aleluya. Grandes obstáculos, grandes milagros. Amén. El día de hoy le invito a que nos pongamos de pies y vamos a leer en Josué capítulo 3 del versículo 1 al versículo 7. Muchas gracias, mi hermana Rosana. Josué 3 del 1 al 7. Aquí comienza el relato del cruce del Jordán.
el cruce del Jordán. ¿Qué le parece si ponen el mapa para poder, como introducción? Hay un gráfico ahí. Gracias. Uy, está distorsionado el mapa. Anyway, si pueden lo arreglan luego para que sea fit, not fit to feel, but fit to scale, algo así. Pero no sé si pueda ver usted, ¿alguien tiene un laser pointer? No. Dos partes azules está el mar salado o el mar muerto. El mar salado o el mar muerto, y arriba está el mar de Galilea, ¿verdad? Y lo que baja por el medio es el Jordán. Hace 3 semanas hablamos que del lado derecho del Jordán estaba Manasés, lo que está en rojo al lado derecho. Luego estaba Gad, lo que está de azul o morado en el medio, y abajo lo que está en brown, la tribu de Rubén. Ahí estaban, del lado derecho estaban todas las tribus de Israel. 3 ya habían tomado posesión de su heredad y ahora tenían que cruzar el Jordán para conquistar el resto de la tierra prometida y dar la heredad al resto de las tribus. Ahí es donde estamos. Entonces vamos a leer. Josué 3:1 dice: muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sittim y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense. En otra versión dice: santificaos. Purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios, o aquí también se puede traducir como maravillas o milagros. Grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto, cárguenla y pónganse al frente del pueblo. Adelante. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu aquí presente el día de hoy, Señor, que nos da la certeza, la seguridad que tú estás con nosotros, Dios mío. Y Padre, en esta jornada que nos has llamado a vivir, en esta vida nos has llamado a vivir esta jornada, este caminar de fe. Padre, ayúdanos a entender que tú nos llevas de la mano, Señor, nos llevas de la mano, y ayúdanos a reconocer que no hay obstáculo que pueda detener tu propósito y tu plan en nuestras vidas, para que así podamos avanzar con seguridad. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Gloria sea a Dios. Continuamos con esta jornada en el libro de Josué, y posiblemente haya 1 o 2 predicaciones más acerca de Josué. Pero hoy quiero resaltar el poder de Dios. Sabemos que Dios es poderoso y decimos constantemente: hay poder en el nombre de Jesús. Dios es poderoso, lo decimos, lo repetimos, y no se canse de repetir, porque mientras más usted lo repita, esta palabra va a ser carne en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Continúa a repetir que Dios es poderoso, y así cuando usted se enfrente a un obstáculo, usted va a poder vencerlo. Tenemos que creer en el poder milagroso de Dios. Tenemos que creer en el poder milagroso de Dios. Cada día es un milagro. Cuando hablamos del poder milagroso de Dios, el poder de Dios en el Nuevo Testamento habla de la palabra, usted conoce la palabra dunamis, hemos dicho varias veces. De ahí sale la palabra dinamita. Habla de un poder explosivo, un poder que cambia, que transforma. Dunamis se puede traducir como poder milagroso, se puede traducir como un milagro en sí,
se puede traducir como eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, poder, potencia o potestad. Esto quiere decir poder o dunamis, el dunamis de Dios. Ahora, permítame sugerir que nosotros a veces damos más crédito a cosas circunstanciales de la vida que a Dios. Y somos llamados a darle gloria a Dios, nosotros que somos testigos de su gracia y de su poder. Pero ¿sabe qué? A veces nuestras mentes divagan y recibimos una promoción en el trabajo y le damos más crédito a la bondad de nuestro jefe. O le damos más crédito a nuestras habilidades. Decimos, hace tiempo que me merecía yo esto. Poco me están pagando. O de no, el jefe, buena gente. O de no le damos crédito a nuestra buena conducta. Le llevamos un café todas las noches al jefe, ¿verdad? Y buscando posiblemente un favor. No estoy diciendo que usted lo hace. Pero es la forma de pensar, la forma de razonar. Nos damos crédito a nosotros mismos. Y a veces puede pasar, no estoy diciendo por usted, pero a usted se lo digo, que damos más crédito a la suerte o a la circunstancia, ¿verdad? Encontramos un parqueadero. ¡Wow! ¡Qué suerte! Encontré este parking aquí justo que yo lo estaba buscando. Y no atribuimos a Dios. Damos más crédito a la casualidad que al poder milagroso de Dios. Cuando hay un tráfico, o mejor dicho, cuando no hay tráfico, cuando usted sale y la carretera está limpiecita, así, wow, qué chévere. Hoy todos los semáforos están en línea. Qué suerte que tengo, hoy voy a llegar temprano. Ahora escuche esto. Y puede ser que usted diga, gracias Dios porque hoy no hay tráfico. Pero ¿y qué decimos cuando hay un tapón? ¿Ah? ¿Será que Dios dejó de ser Dios ese día del tapón? Y hace poco escuché otro testimonio. Una persona que encontró el testimonio es así. Salía de su casa y tuvo que hacer algo con su hijo. Iba tarde. Y sale y un tapón. Y empieza a renegarse. ¿Y qué será? ¿Qué pasa? ¿Qué por aquí, por allá? Y luego ve un accidente terrible que ha sucedido en el camino a su trabajo. Y el Señor le dice, yo te detuve en tu casa. Entonces, ¿y qué decimos cuando se nos baja una llanta? ¿Cómo dice usted? Se nos poncha una llanta, tenemos un pinchazo, algo así dicen, ¿verdad? ¿Ah? ¡Qué suerte! Cuando se le poncha una llanta hay que decir, no. Yo sé que aquí en esta iglesia no hay, pero yo sé que usted conoce a algunos cristianos que hasta maldicen. De alguna manera le sale el lenguaje anterior. Qué salado, el día de hoy mismo, y golpean y hablan y dicen. Eso no le pasa a nadie, ¿verdad? Aquí no le pasa a nadie. Solo a mí me pasa cuando María me manda a callar. Cállate, no hables así. Ups, perdón, sí tienes razón. Pero ¿por qué no ver al poder de Dios? ¿Por qué no ver el milagro de Dios, la protección de Dios, aun cuando hay un tapón? He dicho yo en ocasiones anteriores, en la eternidad sabremos de cuántas no nos ha librado el Señor. Aleluya. A veces damos más crédito a nuestros talentos cuando conseguimos lo que queremos. Pero ¿y qué tal cuando no conseguimos lo que queríamos? Puede ser que Dios nos esté librando. No sé de usted, pero mis caprichos me pueden hundir. Si yo puedo conseguir todo lo que yo quiero, lo más probable es que termine mal, endeudado. Que es fácil coger una tarjeta, ¿verdad? Yo lo quiero esto y lo quiero ahora. Y me lo merezco, para eso trabajo duro.
Entonces, cuando no podemos conseguir lo que queremos, cuando no tenemos los fondos suficientes o cuando se nos cierran las puertas, ¿por qué no ver a Dios como el Dios de milagros, como el Dios de protección, como el Dios que está guardando mi mente, mi corazón, de la codicia, de la avaricia? Tenemos que ver a Dios en la abundancia y glorificar a Dios como tenemos que ver a Dios en la escasez. Es más, le digo, cuando usted goza de abundancia, se olvida de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa cuando pasamos por el desierto, por un trapiche y estamos frente a un obstáculo financiero? Ahí sí nos volvemos, olvídese, bien religiosos, entre comillas, perdón. ¿Le pasa a usted sí o no? No me mire raro porque me está poniendo nervioso. ¿Le pasa sí o no? Es cuando estamos entre la espada y la pared, cuando clamamos a Dios, cuando miramos hacia arriba. ¿Y qué pasa cuando estamos rodeados de amigos? Gloria a Dios. ¿Y cuando estamos solos? Vemos a la derecha, a la izquierda, al frente, no hay nadie. Es tiempo de ver arriba. Es decir, Señor, tú nunca me has abandonado. Tu fidelidad me sigue persiguiendo. Cuando las cosas nos salen bien, damos gloria a Dios. Y cuando las cosas no nos salen bien, usualmente nos enojamos. Pero yo le insinúo el día de hoy y le puedo decir que María y yo hemos tenido que dar gracias a Dios porque nos hemos dado cuenta que cuando Él ha turbado nuestros planes, ha sido porque Él tiene un plan mejor. Y a veces nosotros cegados pedimos y pedimos y nos enojamos. Nos enojamos, de una u otra manera nos enojamos. Tenemos que reconocer que no hay obstáculo que pueda detenernos en el propósito de Dios en nuestra vida, no en el capricho nuestro en nuestra vida. Amén. Entonces el pueblo de Israel estaba ante este gran obstáculo, el río Jordán. Ahora, ellos ya habían experimentado unos años atrás, como 40 y pico de años, experimentaron salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo. Estamos hablando de un mar y estamos hablando de un río, Jordán, el río Jordán, el Mar Rojo, no tienen comparación. El Mar Rojo era mucho más grande, mucho más grande. ¿Ok? Pero el río tenía otra cualidad medio específica. El río Jordán no es muy ancho. No es muy ancho, y donde se supone que cruzaron, hoy en día es un lugar de bautizos. Ahí bautizan, hay un bautisterio ahí que se supone que es donde que se bautizó Jesús. Si usted va a la tierra prometida de turista, usted puede bautizar, ahí hacen bautizos. No es muy ancho, el río Jordán posiblemente será como de aquí al cruzar hasta la puerta, o a lo mejor un poco más ancho. Pero tiene una característica el río Jordán, es caudaloso. Y tiene piedras. Y se desborda. Cada vez que hay creciente se desborda. Yo sé que aquí hay un par de cuencanos, ¿verdad? Un par de cuencanos y algunos que han conocido el Ecuador. En Cuenca hay un famoso monumento, se podría decir, le llaman el Puente Roto. Es un puente tremendo, es hecho hace años, pero se rompió. ¿Por qué se rompió? El río se lo llevó. El río Tomebamba, que le llaman Julián el Matadero, que no es muy grande, de aquí a la puerta. Creció y bajó con piedras, me contaban mis abuelitos que eso se oía un estruendo tremendo a la distancia y se llevó el puente. El puente tenía paredes, o tiene paredes, bases, de aquí a la ventana. Un mar es diferente. El mar tiene agua y puede ser que tenga un caudal, pero no tiene caudal como un río. Entonces ellos experimentaron el cruce del Mar Rojo, algo maravilloso. Ahora, les recuerdo que la Biblia dice en Éxodos que los que salieron de Egipto eran 600,000 hombres de valor. Esto quiere decir más o menos hombres de 20 años para arriba o hombres ya independientes. Ahora,
Usted fue testigo el día de hoy que aquí hubieron más mujeres que hombres. Y se dice que hay más mujeres que hombres en el mundo, ¿verdad? Si hubieron 600,000 hombres, tenían que haber habido por lo menos 600,000 mujeres. Y si estos eran hombres ya maduros, y recuerde que en Egipto los israelitas se reproducían. Bueno, yo no dije eso, como conejos dice ella. Bueno, los boricuas dijeran como huimos o como cuis, ¿no? Bueno, yo no sé. Lo cierto es que los israelitas se reproducían por montones. Entonces vamos a suponer habían 600 hombres, 600 mujeres, por lo menos, hombres estoy hablando, mayores ya, ¿no? Y que cada uno haya tenido 2 hijos, cada pareja. Son 1.200.000 más 1.200.000, 2 millones. Algunos dicen entre 2 millones y 2.600.000 personas salieron de Egipto. Entonces, ahora han pasado 40 años, sí, una generación murió, pero también se reproducían. Y están por cruzar el río Jordán. El río Jordán, una vez más, no era muy amplio y se podía cruzar. En realidad, unos pocos meses atrás o un tiempo atrás cruzaron los 2 espías que fueron a Jericó. 2 espías cruzaron de ida y cruzaron de regreso el río. Entonces, ¿dónde está el gran obstáculo del río Jordán? Si es fácil de cruzarlo. El gran obstáculo está en cruzarlo con 2.600.000 personas, más animales y más tiendas de campaña. Porque ellos habían acampado. Y luego dice que cogieron su campamento, sus animales, sus hijos y todo lo demás a cruzar un río, 2 millones, y un río que tenía caudal y que estaba desbordado porque era el tiempo de la cosecha. Era un gran obstáculo. Pero había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios y Dios le había dicho a Josué, levántate que tú repartirás por heredad a este pueblo la tierra que yo les doy en posesión. Hay un dicho dentro del liderazgo o dentro dicen que no hay nada más poderoso que una idea a la cual le llegó su hora. No sé si usted ha oído, estoy parafraseando. No hay nada más poderoso que una idea, un proyecto, una visión a la cual le llegó su hora. Eso en el mundo secular. Y yo le someto el día de hoy a usted que no hay nada que pueda detener el plan y la promesa de Dios cuando ha llegado el kairos de Dios, su hora. Y ahí es cuando vamos a ver el poder milagroso de Dios obrar y remover todo obstáculo. Mire, si es que esta ilustración del Jordán no le inspira a usted, déjeme darle una pequeña estadística. ¿Qué tiempo tomaría 2,5 millones de personas más ganado, más tiendas, más niños, con niños, cruzar de aquí para allá? Tomaría mucho tiempo. Hay una estadística que dice que si cruzan uno por segundo, tomaría más de 7 días. No tomó 7 días porque ya le voy a explicar por qué. Ahorita le voy a explicar por qué. Pero sin embargo fue una cosa portentosa. Recuérdese que los moradores de la tierra estaban temblando porque el Dios de los israelitas había abierto las aguas para que crucen el Mar Rojo. Y el cruce del Jordán era algo portentoso, no podía hacerse, no podían cruzar 2 millones y pico de personas sin darse por apercibidos, sin que los pueblos de Canaán se prepararan para salir a batallar contra ellos. Aparte de que estaban temblando, Jericó estaba temblando, que habían oído que el Dios de Israel había hecho señales y prodigios. Ahora, pequeños inconvenientes en nuestra vida pueden tornarse en grandes obstáculos cuando nosotros quitamos la mirada del gran yo soy. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo me he acostado, me he ido a la cama cargado, he querido dormirme y no despertarme con una carga enorme por un problema pequeñito.
y encomendado mi vida al Señor. Señor, te encomiendo mi mente, mi corazón. Señor, te encomiendo esta carga porque yo ya no puedo. Y qué bueno que Dios dice, echa sobre mí tu carga que yo te sustentaré. Y yo me he despertado de la mano de, como decía Jeremías, Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Aún en el sueño Dios ministra su vida y ministra mi vida y ministra nuestra alma y nuestro corazón. Y me he despertado con esa misma carga que me levanté, que me acosté, pero de este tamaño. Y Dios susurra constantemente a nuestros oídos. Pero nosotros no vamos, alguien dijo en cierta ocasión, tú no vas a poder escuchar los susurros de Dios a menos que aprendas a escuchar a Dios a través de su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros asistimos a la escuela bíblica los domingos, cuando venimos a los estudios, venimos a la oración y venimos los viernes. Amén. Aleluya. Se quedaron calladitos, María. Entonces, aprendemos a escuchar a Dios a través de la palabra. Y cuando estamos frente a un obstáculo, podemos escuchar los susurros de Dios que dicen, no temas, yo estoy contigo. Como dirían los jóvenes, I got you. I got you back. Podemos escuchar y ahí los pequeños inconvenientes que son grandes obstáculos se tornan como si nada cuando llegue el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios para que usted y yo avancemos hacia los planes de Dios en nuestra vida. Estoy hablando de los planes de Dios en nuestra vida, no los caprichos nuestros. Amén. Rápidamente vamos a ver tres cosas que yo veo que son necesarias para que podamos nosotros ver el milagro de Dios obrar, para que podamos nosotros vencer los obstáculos. El primero es consagración. Creo que mencionamos también hace 2 semanas. Josué 3:5 dice, Josué le ordenó al pueblo, purifíquense. Purifíquense, santifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Ahora dice, mañana el Señor va a realizar, lo da por sentado. Pero hay una condición, purifíquense. Y creo que mencionamos también 2 o 3 veces en las últimas 4 semanas de este versículo bíblico que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es algo que el día domingo lo mencionamos, si no me equivoco, ¿verdad? Que hay varias versiones de Jesús hoy en día. Bueno, y esto no es nada nuevo. Desde el jardín del Edén, Satanás quiso distorsionar la imagen del carácter de Dios. Hoy hay varias versiones de Jesús. Un Jesús que vale, ¿cuánto vale este Jesús? Vale tu vida entera. Para servirle a Él es tu vida, nada menos, 100%. Pero por ahí predican otro Jesús que te pide solo el 80% y otro Jesús que te pide el 75%, el 50%. Y montones de gente, miles de gentes en estos últimos días, la Biblia lo habla y la historia lo corrobora, se perderán como la arena del mar. Muchas personas tienen comezón de oír. Quieren oír solo lo que les gusta, lo que les agrada, pero cuando se menciona la palabra consagración, santidad, cuando se menciona que tú tienes que obedecer y consagrarte a Dios para poder ver a Dios obrar, entonces ese es un evangelio que, no, eso no. ¿Para qué voy a aceptar ese evangelio si acá a la vuelta de la esquina me predican otro que es más barato? No tengo que pagar tanto. Pero está escrito, sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia nos ofrece muchos textos bíblicos en los cuales Dios exige consagración antes de que Él pueda obrar maravillosamente en el pueblo. Josué ordenó al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor va a hacer grandes prodigios o grandes milagros entre ustedes. Para que podamos ver las maravillas de Dios, del Dios de milagros, tenemos que estar cerca de Él. Porque de no, una vez más vamos a terminar dando crédito a otras cosas.
Pero cuando estamos enamorados de Dios, embelesados por Él, caminando cerca de Él, cuando le atribuimos a Él, como decimos, toda la gloria y toda la honra, cuando se nos poncha una llanta, cuando estamos en un tapón, cuando las cosas no nos va bien, decimos, gloria a Dios, Dios sigue en control. Yo puedo ver a Dios obrando en medio de mi dificultad, en medio de mi necesidad, en medio de mi enfermedad, yo puedo ver a Dios obrando. Él no ha perdido ni un minuto mi vida de su cuidado. Gloria sea a Dios. Escuche esto, somos derrotados en nuestro caminar, en nuestra fe somos derrotados por cosas insignificantes. Insignificantes. ¿Cuántos aquí saben lo que es una... ¿Cómo es que dice, hermanos? Mira, a lo mejor usted sabe, una mentirita blanca, o mienta, no, mentirita piadosa. Una mentirita piadosa. ¿Qué más hay? Blanca. Ok. Y usted sabe que ahora todo tiene otra definición. Ya la palabra pecado ya no se menciona. Ya es una deficiencia, es un defecto de nacimiento, es una elección, es una preferencia, ya no es pecado. Y yo me atrevo a decir, hermano, por cosas insignificantes perdemos nuestra consagración a Dios. Y mira lo que dice Isaías 59:2, dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Más claro que esto, no canta un gallo. Nos portamos mal, Dios dice, me separo de ti. Nosotros clamamos y seguimos portándonos mal. Porque si usted clama en arrepentimiento, Dios se acerca. Pero dice que hacen ocultar su rostro para no escuchar. O sea, Dios, por así decirlo, se hace el desentendido. Usted quiere insistir en su error, en su estilo de vida, en su pecado. Dios hace ocultar su rostro para no escuchar. No es que a Dios le falte el oído. No es que Dios no tenga ganas de responder, pero la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. Wow. Tan simple y tan sencillo. Y en una nación cristiana, en el año, después de tanta civilización, en el año 2023, andamos como nación en tinieblas. Y lo peor de todo es que esas filosofías se están infiltrando en la iglesia. Y vuelvo a decir, la Biblia dice, habrán momentos, habrán días en que las personas no quieran sufrir. La palabra ahí puede ser traducida de mejor manera. No quieran soportar la doctrina, no quieran soportar la verdad, sino que se acumulen a ellos mismos maestros conforme a sus concupiscencias. O sea, me acerco a las personas que me digan lo que yo quiero oír, no lo que necesito oír. Pero hermano, si quieres vencer los pequeños o grandes obstáculos y quieres ver al Dios de maravilla hacer milagro en tu vida, consagración. No hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. Nuestra obediencia deleita el corazón de Dios y desata sus bendiciones. El diablo no puede detener las bendiciones de Dios sobre tu vida cuando tú te portas bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Hace que nos portemos mal. Cuando hay consagración en nuestra vida, entonces el plan de Dios es revelado y hay dirección para nuestra vida. Dirección. Josué 3:6 dice, Dios le ordena a Josué que diga a los sacerdotes, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo.
Dios le está dando un plan y le está dando dirección. Ahora, ¿podían ellos cruzar por cualquier lado del Jordán? Sí, podían cruzar. Dios podría ver cualquier lado del Jordán, pero Dios da un plan. Y hay que seguir el plan de Dios, hay que seguir la dirección de Dios. Y tuvieron que empezar los líderes dando el ejemplo. Y los sacerdotes, carguen el arca y vayan al frente. Entonces Dios viene y ofrece dirección a través de Josué a los sacerdotes, y a través de los sacerdotes ofrece dirección al pueblo. Y hoy por hoy, mi hermano, lo que está abundando, lo que yo veo que se ha vuelto como una epidemia en las iglesias, y usted me conoce, los que están aquí varios años ya me conocen, lo que menos yo quiero es manipular su conciencia. Pero hay personas que simplemente han escogido no sujetarse al plan divino y piensan que la iglesia está para dominar sus vidas. La iglesia está para ofrecer dirección a su vida. Y hoy por hoy se escucha allí, la iglesia quiere manipularme, yo no voy a dejar que el pastor diga lo que yo tengo que hacer. Ni eso. De que pueden haber pastores por allá, pueden haber. Aquí nosotros queremos instruirle en la palabra del Señor. Gloria sea a Dios. Y los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. El liderazgo tiene la responsabilidad de dar el ejemplo y de ir al frente, de ofrecer dirección. Líderes. Yo me acuerdo, María, ahorita me acuerdo, cuando crecíamos en la iglesia, había mensajes solo para los líderes, pero se predicaba el domingo, ¿verdad? Pues hoy es para los líderes. Líderes, ustedes tienen responsabilidad. Ustedes tienen la responsabilidad de ser ejemplo. Ustedes tienen y Dios va a fluir a través del patrón establecido, el patrón establecido por Dios, el liderazgo, el pastor, la junta, los diáconos, los líderes de departamentos. Dios va a fluir a través de ese orden para ofrecer dirección al pueblo. Y yo me atrevo a decir algo: si usted ve aquí algún líder que se cree la última Coca-Cola del desierto, déjenmelo saber. Que tenemos un alfiler bien especial que... Aquí los líderes están para servir. ¿Verdad que sí, líderes? Aleluya. Los líderes están para servir, para ministrar, para ser parte de la bendición de Dios en su vida, para ofrecer dirección. Josué ya se había consagrado a Dios. ¿Se acuerda? La semana pasada o hace 2 semanas vimos que el pueblo le dice a Josué: solamente que Jehová esté contigo. Te vamos a obedecer en todo, pero tú conságrate a Dios. Y aquí Dios le dice a Josué: comenzaré a engrandecerte, para que el pueblo vea que como estuve con Moisés, estoy contigo. En otras palabras, Dios aceptó la consagración de Josué y por eso estaba moviendo al pueblo hacia adelante. Ahora, bien interesante, rapidito. El arca, ¿qué contenía el arca del pacto? Contenía el maná, contenía las tablas de la ley y contenía la vara de Aarón que reverdeció. Rapidito, esto es una clase entera, pero el maná era el pan o el sustento que Dios dio al pueblo de Israel por 40 años. Ahora, da la casualidad, ¿no?, de que si usted guardaba el maná de un día para el otro, ¿qué pasaba? Hacía gusanos. Pero el arca no tenía gusanos. Ese maná era un maná especial. Tenía muchos preservativos. ¿Ok? Tenía mucho sodio para que no se dañe. Ese maná era un testimonio, era el testimonio de la provisión de Dios. Alguien dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús. Y también el arca contenía las tablas de la ley, la palabra de Dios. El verbo se hizo carne, Jesús. Y la vara de Aarón que reverdeció representa el sacerdocio. No el sacerdocio eterno, el sacerdocio aprobado por Dios. La vara de Aarón reverdeció delante de todas las varas de las otras tribus porque Dios mostró su aprobación del sacerdocio de Aarón.
¿Y quién es el sacerdote aprobado por Dios? Somos sacerdotes, Jesús. El arca representa la santidad de Dios, representa el sustento, representa la palabra, el sacerdocio. El arca representa a Jesús. ¿Dónde vamos a encontrar dirección en nuestras vidas? En Jesús, en la palabra de Dios, en la iglesia. Milagro más grande de todos los tiempos, en la iglesia llena de personas imperfectas como usted y yo, Dios manifiesta su gracia y Dios puede dar dirección a su vida. Porque la iglesia no es invención de hombre, instituida por Dios, comprada a precio de sangre. Si Guido fuera aquí perfecto y sabio y estudiado y todo chévere, yo le ofrezco dirección. Pero lo maravilloso de esto es que Dios puede bendecir su vida a pesar de mí, a través de mí y a pesar de mí. ¿Y sabe qué? Dios puede bendecir la vida al que está a su lado a pesar de usted. Pero Dios quiere usarle a usted. Usted también es la iglesia. Usted también es un instrumento de bendición. Escuche, usted también ha sido llamado para ofrecer dirección al que está a su lado. Sea hombre, sea mujer, sea esposo, esposa, sea su hijo. Pero primero tiene que haber consagración. Asumir la responsabilidad de ser portador de la presencia de Dios. Asumir la responsabilidad de tener pan. Palabra para ofrecer, palabra para brindar a otro. Asumir la responsabilidad de que yo soy real sacerdote. ¿Cuántos son reales sacerdotes aquí? Todos los que han aceptado a Cristo, la Biblia dice, somos real sacerdocio. Y cuando usted asume esa responsabilidad, ahora somos templo del Espíritu. Ahora somos el lugar donde habita la presencia de Dios. Y por eso los guardas del templo, pero ese es otro mensaje. Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor que nos guía. Jesús es el camino. Jesús es la luz. Ahora, Josué le dice al pueblo, dice, caminen en pos del arca porque ustedes, en pos de los sacerdotes, porque ustedes nunca antes han caminado por este camino. Para que conozcan el camino. Una vez más, ellos podían cruzar por cualquier parte del Jordán. Habían lugares más angostos que estos, por donde cruzaron. Pero era el camino por donde Dios había establecido que cruzaran. El cumplimiento del plan de Dios. Bajaron hasta Sittim, estaban un poco más al norte y se pusieron justo paralelos a Jericó, la primera tierra que iban a conquistar. El plan de Dios. Jesús quiere una relación personal con cada uno de nosotros para darnos dirección y mostrarnos el camino. Consagración nos lleva a obtener dirección de parte de Dios. Pero puede haber consagración de parte nuestra y puede haber dirección de parte del liderazgo de la iglesia y de parte de Dios, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que tomar acción. Ahora, déjenme leer esta porción bíblica. Josué 3:14. Dice, cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, 2,5 millones de personas con animales levantaron el campamento. O sea, levantaron sus tiendas de campaña, ya empezaron a cocinar. Recuerde que hace 3 semanas predicamos que Dios dice, prepárense alimentos. Cesó el maná ya. Prepárense alimentos. Entonces, tuvieron que levantar todos sus utensilios, sus carpas, sus animales y 2,5 millones de personas. Ok, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, a pesar de que había un caudal tremendo, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir. Y escuche esto, es bien interesante. Formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán. De acuerdo a los
comentaristas bíblicos, ellos estaban en Sitín, el pueblo de Adán estaba a 24 kilómetros, 14 millas. Ahora escuche esto. Usted ha visto una muralla de agua a 14 millas. Eso tenía que haber sido algo tremendo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, el agua eran de paredes a la derecha e izquierda, pero ahora el río se detuvo. Ahora, el río, ¿qué pasa cuando el río se detiene? Se puede inundar toda esa área, ¿verdad? Se inunda toda esa área. Y que el río se detenga y que se inunde el área, eso es un tremendo milagro. Pero que el río se detenga y el agua, y acuérdense que el río Jordán no era muy ancho, era angosto, se empieza a acumular como un muro de agua que se veía a 14 millas. A 14 millas se veía este muro de agua. Dice, a pesar de esto, dice, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron en las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos de la altura del pueblo de Dan, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían al mar de Arabá, o sea, que iban hacia el mar muerto. Y así todo el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en el terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Ahora, estaba meditando y estaba pensando, ¿verdad? 2,5 millones de personas, animales, cosas, niños, a cruzar el mar. No se partió como el mar, al cruzar el Jordán, no se partió como el mar, sino se detuvieron las aguas allá y acá pues las aguas se secaron. Entonces no fue que Dios abrió las aguas por un caminito, sino que se hizo un camino bastante ancho. Acá se secó el agua y allá, ahora escuche esto, interesante. Puse a pensar, digo, ¿por qué Dios le dice, miren a los sacerdotes, cuando los sacerdotes se paren o vayan a cruzar, mírenles, sigan la dirección de ellos, pero no se acerquen a ellos? El pueblo tenía que estar a 1 kilómetro del arca. Y se me vino a la mente 2 o 3 razones. Una, usted sabe que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio a Dios, si es que estaba mal, ¿qué pasaba? Caía muerto. ¿Y qué había que hacer? Había que sacarlo con un gancho, ¿verdad? Ahora, los sacerdotes cargaron el arca. El arca era hecha de madera de acacia recubierta de oro. Y encima de eso tenía la tapa que se llamaba el propiciatorio de oro puro. Esa era heavy, era pesada. ¿Por qué Dios le dice al pueblo? ¿Por qué Dios le dice al pueblo? Tense a 1 kilómetro de distancia. En primer lugar, el arca, ellos podían ver el agua, el muro del agua. Entonces requería fe y requería confianza en los sacerdotes para atreverse a cruzar. Si usted ve un muro enorme de agua, que si los sacerdotes fallan, eso me dice a mí que los sacerdotes tenían que haber estado. No podían poner el arca en el piso. Entonces, lo que pasa cuando ponen el arca en el piso, caen muertos todos. El arca, la presencia de Dios y la reverencia y la obediencia de los sacerdotes hicieron que el agua se retuviera. Ellos tomaron acción, obedecieron. No solamente ellos se consagraron, no solamente sirvieron de dirección, pero ellos accionaron. Y el pueblo tenía que ponerle patitas a su fe. Trayéndolo esto a los días de hoy, ¿verdad? A veces la iglesia llama una semana de ayuno o 3 semanas de ayuno y la iglesia se consagra.
Y viene y la iglesia o el pastor o el liderazgo de la iglesia, las damas, los caballeros, traen un programa. Las parejas, estamos teniendo maravillosas clases de parejas, ya vamos por la 4ª clase, creo, ¿no? Amén, aleluya. Y yo estoy viendo que algunos como que están sentando más juntitos y están más cariñosos. Hasta María está más cariñosa conmigo. Gracias al Ministerio de Parejas que no se ponga triste, si no participó esta vez, terminamos estas 8 sesiones y vamos a volver con otro currículo para parejas. Amén. Domingos a las 9:30 de la mañana. Pero hay consagración, hay dirección de parte de Dios, pero ahora hay que tomar acción. Los sacerdotes ya hicieron su parte, tomaron acción, metieron los pies en el agua, y cuando metieron los pies en el agua, cesaron las aguas, formaron allá un muro, ellos están en obediencia aquí. Ahora el pueblo a 1 kilómetro de distancia, porque si es que están al lado de los sacerdotes, a lo mejor tienen miedo al agua, pero están a 1 kilómetro de distancia. En otras palabras, Dios se las pone fácil, porque si es que estuviéramos ahí, dijéramos, yo quiero estar lejos de los sacerdotes, porque si es que estos fallan y se enojan y se ponen a murmurar ahí, el agua se me viene encima. Tengo 1 kilómetro para salir corriendo. Recuerde que este fue un milagro maravilloso. No podemos nosotros minimizar o tratar de razonar los milagros de parte de Dios. Por eso le digo, no razonemos, no demos más crédito a las circunstancias, no demos más crédito a nuestras habilidades. Usted está en pie el día de hoy porque Dios le tiene en pie, y usted va a avanzar hacia adelante porque Dios le lleva de la mano. Usted ha llegado aquí porque Dios le ha traído hasta aquí. Yo creo que ni siquiera usted lo sabe, pero solo Dios sabe cuántos Jordanes usted no ha cruzado ya. Cuántos obstáculos tremendos en los que el Dios de milagros, viendo su consagración, ¿cuántos están consagrados al Señor aquí? Aleluya. Viendo su consagración, le ofreció dirección y usted puso su fe en acción y logró cruzar. Los sacerdotes primero, una vez más, líderes. Una vez más, Pastor Guido, los sacerdotes primero, a cargar el arca, a ser fiel por más pesada que esté el arca. Gloria sea a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hace unas 3 semanas predicamos, empezamos este tema y también hicimos una pregunta. ¿Se acuerda? 5 ranas están en un palito y 3 o 4 deciden saltar al agua. ¿Cuántas quedaron en el palo? ¿Ah? Quedaron 5, porque decidir, del dicho al hecho hay un gran. A veces nosotros decidimos hacer algo, pero nos quedamos en el dicho. Yo estoy seguro que usted conoce a alguien que le ha hecho promesas que no le han cumplido. Y yo estoy seguro que alguien está pensando en usted, diciendo, y él también me hizo una promesa y no me cumplió. Tenemos que poner nuestra fe en acción. Si queremos ver milagros de parte de Dios, Dios no ha dejado de hacer milagros. Si estamos frente a un obstáculo y sabemos que Dios nos quiere llevar hacia la tierra prometida y Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, usted con Dios son mayoría. Y no hay poder en el infierno que pueda detener el avance del plan de Dios en su vida, excepto una persona: yo mismo. Y comienza por mi dejadez, mi fe se debilita, no tomo acción en las cosas que debo tomar acción, pierdo dirección de Dios y termino sin consagración, al revés.
Y si usted está en ese lugar el día de hoy, si usted se siente que está frente a un obstáculo que no puede avanzar, la fórmula es consagración. Hay consagración, Dios le va a dar dirección a través de su espíritu, de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, de su palabra, de su presencia. Y cuando Dios le dé dirección, ponga los pies sobre las aguas. Amén. Gloria sea a Dios. Le invito a ponerse de pie. Aleluya. Creo que fue la semana pasada, el hermano Mario nos predicó y hicimos un llamado al altar y las personas pasaron. Yo siempre insisto que no hay magia en el altar, no hay nada. ¿Sabe dónde empieza el milagro de Dios en su vida? ¿Dónde empieza? Empieza en su corazón, en su actitud de creerle a Dios. Si Dios le ha hablado el día de hoy, ¿ok? Si usted está frente a un obstáculo, sea financiero, sea físico, sea relacional, sea de salud, sea de lo que sea, y usted dice, Dios hizo eso para los israelitas, el Mar Rojo, el Jordán. No, Dios quiere verte al otro lado de ese problema. Y ningún obstáculo que Dios pone enfrente tuyo, que permite Dios, está diseñado para destruirte. Está diseñado para instruirte. Y para que tú tengas la oportunidad de buscar consagración, de obtener dirección y de poner tu fe en acción y de cruzar al otro lado. Pero todo comienza con una actitud de corazón. Constantemente desafiamos, y la razón por la que desafiamos a que tú des un paso de evidencia aquí al frente no es para que te veamos, ni para que tú quedes, ni para avergonzarte, ni para que quedes bien con tu mamá, tu papá, no. Esto es entre Dios y tú. Esto es decir, Señor, yo necesito hoy tornarme a ti, necesito consagrarme, necesito tu dirección. Señor, doy el primer paso. No sé cómo lo harás, no sé cómo lo vas a hacer. O es posible que tú ya estés viendo el Jordán abierto, ya estás viendo una evidencia, ya Dios te ha hablado, pero tienes temor al ver qué sucede, qué podrá suceder si es que se viene ese muro de agua. Mira, tú haz lo que Dios te ha mandado hacer y déjale a Dios ser Dios. Deja que Dios haga lo que solamente Él sabe hacer. El texto bíblico da a entender que cuando cruzó el pueblo, que debían haberse tomado varias horas, y los sacerdotes estaban ahí con el arca. Cuando el agua volvió, la Biblia da a entender en el contexto que el agua volvió a su curso, no destruyó nada. Esa agua suelta en lo natural podía haber destruido y haber devastado, podía hasta haberlos matado a ellos mismos, pero el agua volvió a su curso. Dios pone las cosas en orden. Tú pon los pies en las aguas, toma acción, dile Señor hoy. Y hay muchos que les pasa lo mismo que a mí, que tengo miedo de decir Señor a partir de hoy. Digo, pero ¿y qué tal si fallo mañana? Dile a partir de hoy que el Espíritu Santo se pone de tu lado y Él dice yo estoy contigo, yo te ayudo. Él está deseoso de tomarte de la mano, pero tú tienes que decir hoy tomo acción. ¿Qué tal si le fallo? Le vas a fallar. Le vas a fallar. Pero créele a Dios. Su fidelidad te perseguirá. El que dio a su propio hijo
en rescate por nuestras vidas, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y si fuimos redimidos a precio de sangre, ¿cómo Él va a soltar tu mano? Le vas a fallar a Dios. Pero si tú dices: Señor, a partir de hoy decido vivir una vida diferente, quiero cruzar este Jordán, quiero ir hacia el plan, el propósito, la promesa tuya en mi vida, Él va a hacer cosas maravillosas. Pero tienes que tomar acción hoy. Aleluya, el altar está abierto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo hablo, Dios mío, que aquí hay guerreros y guerreras. Aquí hay un pueblo de fe, oh Dios, hombres y mujeres que te han creído y que aunque están cansados en medio de la batalla, reconocen que el que los llamó es el gran yo soy, el todopoderoso, el que le dijo a Josué: yo estoy contigo por donde quiera que tú vayas. No te dejaré, no te desampararé. Padre, estamos confiando en tu fidelidad y en tus promesas. No estamos confiando en nuestras fuerzas, Dios. Y estamos creyendo, Dios, Señor, que si es que hemos estado pasando por un desierto, si estamos frente a un obstáculo que no podemos razonarlo, entenderlo, vamos a mantenernos mirando al gigante, puestos los ojos en Jesús. Seguiremos hacia adelante. Padre, yo te pido una bendición especial, la unción de tu Espíritu, Dios mío, un toque divino a todo aquel valiente, Señor, que pase el día de hoy y dice: yo hoy tomo acción, hoy tomo acción. No voy a dejar perder mi bendición. Todo aquel que pasa al frente y dice: yo hoy comienzo a cruzar mi Jordán y voy hacia lo que Dios me ha prometido, en el nombre de Jesús. Amén.